Buenas noches, maestras y maestros de la sección 40. El video informativo nace por la necesidad de informarles a todas y todos ustedes, maestros en activo, sobre el tema que ahorita está causando revuelo en las redes sociales, sobre las manifestaciones que se dan a lo largo y ancho del país, que tienen que ver exclusivamente con las reformas a la ley del ISSSTE. Si bien es cierto, en el Magisterio Estatal nosotros pertenecemos a un Instituto de Seguridad Social local, regida por el Gobierno del Estado, a través del Congreso local, es menester que nosotros sepamos, compañeras y compañeros, uno, el origen de la inconformidad de cientos de miles de trabajadores en todo el país y la situación que atravesamos los maestros de la sección 40 con respecto a la inconformidad que estos compañeros maestros en otros estados y aquí mismo están ahorita manifestando a través de protestas. Quiero decirles, antes de todo, compañeras y compañeros, que fue en el 2007 donde el gobierno de Felipe Calderón hace una irrupción a la ley, a la estabilidad de las jubilaciones y las pensiones, sobre todo en la ley del ISSSTE. Hasta ese momento en la 40 no pasaba nada. ¿Y cuál fue la situación? Que modificaron la forma y el método para lograr la jubilación y la pensión, que pasó de ser de años de servicio cumplidos para hombres y mujeres a edad cronológica como ser humano. Esto, a pesar de las protestas, no pudo derribarse porque el gobierno utilizó muchas estrategias de división del movimiento. Hasta entonces la 40 no había experimentado una reforma tal y se postergó hasta el año 2020, al inicio de la pandemia. Hoy quiero decirles, compañeras y compañeros, que para efectos de explicación de esta situación de las jubilaciones y pensiones, vamos a tomar en cuenta dos leyes. La primera, que es la ley del ISSSTECH del 24 de agosto de 1981, que es cuando se funda, y con todas sus reformas que tuvo a lo largo del tiempo, hasta febrero del año 2020, cuando se abroga esta ley del 81 y nos instauran una nueva ley que yo le llamaría la ley Rutilio Escandón, que es la que voy a tratar de explicar para que nosotros más o menos podamos acercar conscientemente las afectaciones que nos trajo y que es de desconocimiento profundo de muchos y muchas de nosotros, maestros de la sección 40. Primero, vamos nosotros a aclarar que hay un término aquí que nosotros debemos tener muy claro, que es el término de trabajadores en transición, refiriéndose a todos los maestros, maestras que estuvimos dentro del sistema o que ingresamos al sistema educativo antes del 2020, ¿sí? Los trabajadores en transición también nos afecta esta ley, pero de manera gradual, a diferencia de los maestros que ingresaron posterior al 2020, a quienes la ley no les afecta de manera gradual, sino de manera, en una sola exhibición, digámoslo de alguna manera. Les afecta de lleno, totalmente, entran en ese nuevo marco normativo de seguridad social. Por ejemplo, su servidor siempre ha dicho que va a protestar contra esta ley que en el 2020 nos encajó Rutilio Escandón a través del Congreso local. Y, por ejemplo, en la ley anterior, compañeros, a la que me refiero, que se abrogó desde el 81 con sus múltiples reformas, en su artículo 108, ¿sí? Aquí vamos a leer, ley anterior del ISSSTECH, la segunda sección que habla de la pensión por jubilación. La última reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 35, de fecha 31 de agosto de 1988, en el decreto número 36, la cual reza así:
rezaba, artículo 108, tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicio, ambos con igual tiempo de cotización al instituto en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad. ¿Cómo lo interpretamos? De la siguiente manera: que tú, maestra, al trabajar 28 años, ya te podías jubilar independientemente de tu edad, pero podías seguir trabajando si era tu deseo, porque te daba esa libertad. Maestros, al cumplir 30 años de servicio, tú ya te podías jubilar, ¿sí? Aunque te dejaba la posibilidad de seguir en servicio si así lo querías y jubilarte en el momento que tú quisieras, porque ya habías cumplido con esta norma, compañeras y compañeros. En la nueva ley, la ley Rutilio del 2020, el tema de la pensión queda de la siguiente manera. En el artículo 100 de la nueva ley, que vamos a difundir por ahí, y que ustedes pueden googlearlo y poner ley del ISSSTE Reforma 2020 y lo van a encontrar, queda de la siguiente manera. La pensión por jubilación se otorgará cuando el afiliado cuente con al menos 35 años de cotización a la cuenta institucional, es decir, que tienes que haber trabajado 35 años y 65 años de edad. Aquí existe un pero, ahorita vamos a explicar. El monto de esta pensión será calculado conforme al salario regulador del afiliado establecido en la fracción 27 del artículo 4 de esta ley. Esta redacción, al igual que lo que vamos a explicar adelante, es una trampa, compañeros, porque te van a decir los defensores del Estado que es falso que nos agreda demasiado, sino que solo aumentan 5 años de servicio. No es cierto, compañeros, porque dice mínimo, pero adelante te pide como requisito haber cumplido 65 años. Es decir, de nada sirve que hayas trabajado 35 años, si no tienes esta edad, no puedes jubilarte. Muy bien, compañeros, este es de la nueva ley. En la misma nueva ley 2020 de Rutilio dice lo siguiente: el afiliado que habiendo cumplido con al menos 60 años de edad y 35 años de servicio, cotización a la cuenta institucional, tendrá derecho a solicitar la pensión por retiro anticipado. El monto de esta pensión se calculará multiplicando el salario regulador por el factor A descrito en la siguiente tabla, ¿sí? El factor A es el salario que nosotros cotizamos como trabajadores. Entonces, aquí es donde inicia la trampa, compañeros, porque mientras que aquel artículo 101 dice que te puedes pedir tu pensión con 60 años de edad, ¿sí? Y que hayas cotizado 35 años, en esta tablita nos regula y aquí nos lo explica, es decir, ciertamente puedes con 60 años pedir tu pensión por retiro anticipado, pero solo te otorgarán un porcentaje, compañeros, ¿sí? Con 61 años, otro porcentaje. Con 63 años, otro porcentaje. Con 64 años, otro porcentaje. Y para que tú puedas pensionarte con el 100% de tu salario, debes de haber cumplido 65 años o más. Así que es falso que nos vayan a decir que a los 60 años nos pensionamos por jubilación. Muy bien. En el artículo 18, compañeros, de los transitorios, dice lo siguiente: los servidores públicos en transición tendrán derecho a una pensión por jubilación a que se refiere el artículo 100 de esta ley. Es decir, cuando tengan al menos 30 años de cotización los hombres o 28 años de cotización las mujeres, siempre que cuenten con la edad requerida. Aquí está la trampa, conforme a la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tabla que regula, compañeros. Es decir, del año 2020 que se publica la ley al año 2022, esto no aplicó.
quienes cumplieron 30 años en este periodo de servicio varones y 28 mujeres se jubilaron con la ley anterior. La ley empieza a aplicar a partir del 2023, ¿sí? En este periodo, si tú cumplías, ¿sí?, maestra o maestro, los 28 años de servicio o 30, tenías que tener 52 años. Si tenías menos edad, entonces tienes que esperar a cumplirlos para que te puedas jubilar. Y allí empieza entonces la tabla creciente. Para el 2025 tienes que tener 53 años, para el 2027 54, para el 29 55, para el 2031 56, para el 33 57, 35 58, 37 59, y escuche bien, del 2039 en adelante tener 60 años, pero, aquí viene el pero, puedes pensionarte, jubilarte y pensionarte de acuerdo a esta tabla que te está manejando, que vas a hacer por un porcentaje. Entonces vuelven a meternos la trampa y van a querer decir, no, que es a los 60 años. Sí es cierto, pero será por porcentaje. Y aquí abajo, compañeros, viene una contradicción total al artículo 100. Los servidores públicos en transición también podrán acceder a dicha pensión cuando tengan al menos 40 años de cotización en el caso de los hombres o 38 años de cotización las mujeres. El monto de la pensión será del 100% del salario regulador establecido en el artículo 17 transitorio. Aquí, compañeros, parece que la ley empieza a ser un poco más explícita. Aquí ya está diciendo y platicando, y está haciendo la observación de que ya vamos a trabajar 40 años los varones y 38 las compañeras, y que te vas a jubilar con el 100% del salario. Falso, compañeros, porque en el artículo 12, como bien dice aquí, viene una tabla, y los invito a que revisen la ley. En esa tabla viene un porcentaje de decreción, es decir, quienes se jubilen a partir de cierta edad vienen obteniendo aquí creo que es el 100% de la pensión en estos años, pero de ahí empieza a obtener el 99, el 98, el 97, el 96, 95, y te va bajando el monto de la pensión del total de tu salario, de tal suerte que del 2039 en adelante, compañeros, el tope de pensión será del 86%. Si tú ganas 10,000 quincenales, a lo más que aspirarás es a 8,600, por decir un ejemplo. Entonces, compañeros, una de las grandes molestias del Magisterio Nacional, en el caso nuestro, compañeros, esto ya está normado, esto ya está aplicando, ¿sí? Esto empieza ya a molestar a compañeros que cumplieron 30 años de servicio en el año 2023, pero que tenían 50 años de edad, lo que les obliga a trabajar 2 años más. Pero como el ISSSTE solo genera 2 periodos de solicitudes para la gestión de la pensión o la jubilación, tienes que esperarte, ¿sí?, hasta el periodo de octubre, cuando inician las prejubilaciones. Es todo un enmaraño, una trampa, compañeros, que cuesta ir desenmarañando, valga la redundancia, pero que al final de los finales tiene metas que son inamovibles, y las metas son 65 años de edad, compañeros, y no le busquemos por donde más. Entonces, bien, ¿cuál es la molestia, compañeros, de los maestros federalizados? Los maestros federalizados, al igual que nosotros, que formamos parte de la CENUM y que tuvimos casi 20 mesas de trabajo con el presidente López Obrador, allí nosotros dimos todo una batalla, discusión de ideas, de debate, hasta que por fin logramos convencer al presidente de la necesidad de que la jubilación ya no fuera por edad, sino por años de servicio. Tan es así que el presidente en una mañanera, y ahí pueden investigarlo, declaró: ya hicimos el compromiso de bajar la jubilación de la edad, ¿sí?, de la edad cronológica a años de servicio.
Y ese es un compromiso que adquirí como presidente con los maestros de la coordinadora. Fue muy claro. Compromiso que asumió la presidenta y que dijo que hoy que tiene las 2/3 partes del Congreso, ya lo iban a hacer posible. Sin embargo, en la propuesta de reforma que envían al Congreso, no contemplan eso, y muy por el contrario, contemplan, creo que, una aportación mayor, es decir, de lo que de por sí ellos aportan, les quisieron aumentar el 3.5 y dijeron, pues no, ¿cómo vamos a estar aportando más, no? Y les causa molestia. Sin embargo, en la 40 no protestamos por el 3.5. Aquí nos pusieron 13% más, compañeros, y ni siquiera chistamos y todos estamos felices. Eso lo vamos a explicar en el siguiente rubro que tiene que ver con las aportaciones. Así que, maestro, para cerrar el capítulo de pensiones y jubilaciones, de una vez les digo, para que ustedes, para que yo, para que todos, todas podamos acceder al 100% de nuestra pensión, ¿sí? Tenemos que cumplir 65 años de edad o retirarte antes con 60, de acuerdo a esta tabla, compañeras y compañeros. Vamos entonces ahorita a ver otro capítulo que tiene que ver con el factor aportación. En la ley, en la última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 389, de fecha 17 de septiembre de 2012, mediante decreto de número 346, se estableció la aportación que el trabajador hacía al instituto, que estaba contemplado en el artículo 22 de la ley anterior, que decía: todo asegurado comprendido en el artículo 5 de este ordenamiento deberá cubrir al instituto una cuota obligatoria del 8% del sueldo básico que disfrute. Dicha cuota se aplicará en la forma siguiente, ¿sí? El 3.5 es para cubrir los seguros por enfermedades no profesionales y de maternidad. Otro 3% serviría para cubrir los seguros y prestaciones señaladas en las fracciones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 7º. Fracción 3. El 0.25 se iba a utilizar para cubrir las prestaciones señaladas en las fracciones 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, ¿sí? Del artículo 7. Y por último, el 1.25 para cubrir los gastos generales de administración, siendo estos aquellos gastos que no estén estrictamente relacionados con el otorgamiento de algún seguro o prestación. Si sumamos, compañeros, el 3.5, 3.25 y 1.25, tenemos que nuestra aportación era del 8%. Ahora bien, en la reforma de Rutilio Escandón, ¿sí?, en la nueva ley del ISSSTE, lo contemplaron en el artículo 57 de la siguiente manera. Dice: para financiar los diferentes rubros de prestaciones y servicios, se establecen las siguientes cuotas y aportaciones que serán calculadas sobre el salario de cotización y serán depositados al ISSSTE, que las dispersará a las cuentas institucionales que corresponden, conforme a lo siguiente. 1. Para el rubro de pensiones, una cuota del 13% a cargo de los afiliados o trabajadores. El 19% aportará el patrón. 2. Para el servicio médico, una cuota del 5% a cargo de los afiliados y pensionados. 10% dará el patrón. 3. Para gasto de administración, una cuota del 1.25 a cargo de los afiliados y 1.25 otorgará el patrón. Y 4. Para el fondo de préstamos y prestaciones sociales, una cuota del 1.25 a cargo de los afiliados, ¿sí?, y 1.25 a cargo del patrón. Si nosotros hacemos la suma, compañeros, ¿sí?, del 13, del 5, del 1.25 y del 1.25, estamos nosotros observando que a este 8% que nos descontaban le vamos a sumar un 13% más, logrando una aportación del 21% de nuestro salario. Es decir, desmedidamente, ni siquiera lo duplicaron, ¿sí? Van más allá, y esto es un saqueo a los bolsillos del trabajador.
Podrán decir lo que quieran decir, que era necesario, como lo están saliendo a defender los charros, esta ley. Pero yo no estoy de acuerdo, compañeros, no sé, los demás, que tengamos que aportar esa estratosférica cantidad. Yo no sé si algún trabajador en el mundo aporta más de la quinta parte de su salario para su instituto de salud. ¿Por qué? Porque pueden revisar su talón de cheque. ¿Cuánto percibieron quincenalmente en diciembre y cuánto percibieron quincenalmente en enero? Hay una disminución del salario y eso, compañeros, es en perjuicio y detrimento pues del seno familiar. Artículo 26 de los transitorios. Tratándose de los servidores públicos en transición, las cuotas a que se refiere el inciso A de la fracción 1 del artículo 57 de esta ley será de un porcentaje de su salario de cotización, independientemente de la entidad pública patronal en la que preste sus servicios, de acuerdo a la siguiente tabla. Están ahorita diciéndonos, compañeros, que es falso, que el tema de las aportaciones excesivas no nos afecta a los maestros que estábamos ya en servicio antes del 2020, que solo le afecta a los compañeros que ingresaron después de publicar esta ley. Totalmente falso, compañeros. Vuelvo a explicar como lo dijo al principio, que a los que ingresaron del 2021 en adelante les aplicaron todo el marco normativo, es una situación, y que a los trabajadores en transición, compañeros, los que ya estábamos cuando se publicó esta ley, también nos van a aplicar todo el marco normativo, pero para que no hubiera protesta y no se viera muy feo el saqueo a los bolsillos, hicieron esta siguiente tabla, es decir, del 8% que de por sí aportábamos, en el 2020 y 2021 aportamos un 3% más. Para el 2022, 4. Para el 2023, 5. Para el 2024, 6. Para el 2025, 7. Es decir, ahorita los que estábamos ya trabajando antes del 2020, antes de publicar esta ley, estamos pagando 8 que de por sí teníamos más 7, 15%, ¿sí? Y va a seguir subiendo año tras año, porque en el 2026 será otro por ciento más, 2028 otro por ciento, 29 otro por ciento. En el 2031 todos estaremos aportando este 13% más el 8 que traíamos, estaríamos aportando, compañeros, el 21%. Hoy un maestro de telesecundaria aporta más de 2,600 pesos quincenales para la mantención del instituto, pues en todos sus cajones, como le llamamos. Bien, compañeros, ¿qué es la molestia? La molestia, compañeros, que esta ley ni siquiera fue consultada por la base. Quizás podamos entender que hay argumentos, porque quienes defienden las leyes regresivas, lesivas, retrógradas, ni siquiera es el gobierno. O sea, el gobierno nunca sale a defender su ley, son los charros los que salen a defender las leyes que lesionan a los trabajadores, ¿sí? Entonces, nos van a decir, es que solo afecta a los nuevos, a ti no te va a afectar. Aquí está la explicación, compañeros, tarde que temprano nos va a llegar, y por eso nosotros hemos decidido alzar la voz de manera pacífica. Te invito, compañera, compañero, yo no estoy de acuerdo en que tengamos que jubilarnos a los 65 años. No me imagino una compañera maestra, un compañero maestro, su servidor, lidiando con niños de preescolar, de primaria o adolescentes de secundaria a las 63 o 64 años de edad, compañeros. Tampoco quiere decir que no seamos capaces, somos capaces, pero también tenemos que entender que llega un momento en que el cuerpo también requiere ya de un descanso, y ese periodo, esa edad que nos han injustamente impuesto, pues es perjudicial. Te van a decir los charros, es que el índice de vida hoy aumentó ya, la vida promedio ya no es como antes de 65 años, hoy es de 75. ¿Quién les dijo? El INEGI. Señores, señoras, maestras, maestros, después del COVID, todo el mundo quedamos enfermos. ¿Por qué no hacer una revisión de la ley donde participemos todos y demos propuestas? Sí, es que es necesario aportar más, sí, pero no tanto. No, es que es necesario trabajar años más, pero no hasta esa edad, compañeros. Por lo tanto, los invito
a que juntos elevemos la voz este próximo jueves en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al llamado que estamos haciendo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y qué vamos a ganar? ¿Se puede, no se puede? Por supuesto que se puede. El artículo 28º o 28º, si lo queremos llamar así, de los transitorios de la nueva ley del ISTECH dice lo siguiente: a partir de su publicación, la presente ley podrá revisarse bajo criterios actuariales en periodos no mayores a 6 años, a fin de realizar, en su caso, propuestas para actualizar o mejorar la viabilidad financiera del ISTECH. Entonces, compañeros, la misma ley nos está diciendo, júntense, busquen la parte patronal, propongan maestras y maestros. Entonces, compañeros, dice que no tienen que pasar 6 años, antes tiene que haber estudios actuariales. Que no lo quiere hacer la parte patronal, nosotros lo vamos a pagar, cooperamos, ¿sí? Porque de los charros no tenemos esperanza. Ellos están gastando decenas de millones en jueguitos, en rifitas, en comiditas, en uniformes. A ellos les importa poco esto, están diciendo que no nos daña. Si yo no tengo la razón, pues vayan pues, compañeros, allá. Pero si tengo la razón y están dispuestos a luchar juntos, los esperamos. En todas las regiones tenemos nuestra representación con quienes podemos trabajar. Vamos a enviar una hoja de firmas, compañeros, con nuestro logotipo, porque vamos a recaudar firmas para que todos nos sumemos a la petición de la derogación del artículo 100 que nos impone 65 años de edad para jubilación y del artículo 57 que nos impone el 21% de la aportación de nuestro salario. Esperemos que todos se sumen con su firma, con su nombre. Sí, compañeras y compañeros, ni siquiera necesitamos nosotros estarles pidiendo tanto documentos. Nos basta con que venga su nombre, su firma y su referencia de qué centro de trabajo o delegación son. Entonces, compañeros, yo haré lo que me corresponde. Pondré mi granito de arena para que nosotros volvamos a tener la jubilación, la pensión de la que hoy, afortunadamente y aplaudimos, gozan nuestros jubilados. ¿Se lo merecen? Sí, se lo merecen. Debe continuar así. Pero también nosotros la queremos. Por eso estamos luchando, compañeras y compañeros. Enhorabuena. Si hay alguna duda, ahí están nuestros teléfonos de contacto en las regiones. Ahí está mi teléfono que todo el mundo conoce, y si no lo conocen es el 961-120-6303. Si esta explicación no convence, podemos ir con el equipo jurídico a su región y ponernos a platicar. Pero sin que dejemos pasar el día jueves, compañeros, para elevar la voz de manera pacífica, ¿sí? Porque nosotros sí respetamos las instituciones y a sus representantes. Sí, las respetamos y las respetaremos siempre. Pero una cosa es que seamos respetuosos, otra cosa es que seamos sometidos y serviles. Así lo dije y lo seguiré diciendo. Eso jamás, compañeras y compañeros. Buenas noches, soy Mario Roland, secretario de organización de la sección 40. Les hablé no como dirigente del Bloque Democrático, les hablé como secretario de organización de la sección 40, facultado por el artículo 85 de nuestros estatutos. Buenas noches, nos seguiremos viendo. Gracias.